Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, que hoy aborda un tema nuclear de la sociedad dominicana, el problema de la seguridad social, a partir de un artículo que publica nuestro invitado de hoy, un conocido del público de acento, el doctor Arismendi Díaz, especialista en seguridad social. En su columna de acento publicó un artículo que reflexionaba sobre si República Dominicana era un estado fallido a partir de sus indicadores sociales. Y un aspecto fundamental de ese aspecto que tiene que ver con la cuestión de los indicadores sociales es cómo está pues la cuestión de los salarios mínimos, el problema de las pensiones, entre otros aspectos, como también por el problema de la cobertura en salud, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar sobre todos estos tópicos relacionados con la seguridad social con nuestro invitado Arismendi Díaz. Bienvenido, doctor. Bien, muchas gracias por la invitación. Entonces, bueno, usted empleó ese artículo, ese tópico tan controversial, ¿no?, de estado fallido. ¿Por qué? ¿Por qué decir que nuestro estado es un estado fallido? ¿En qué sentido lo es, no? Bueno, esto se produjo en relación con la independencia nacional, con la celebración de la independencia. Y yo dije que había que hacer un balance histórico, no coyuntural de un gobierno u otro, sino históricamente hablando. Entonces llegué a la conclusión, a dos conclusiones. Una, que si bien nosotros tenemos un estado y un país que ha sido líder en materia de crecimiento económico, de desarrollo del turismo, de la zona franca, de incremento progresivo del ingreso promedio de la República Dominicana y de una cierta estabilidad en cuanto al nivel del empleo, en eso no se le puede negar. Es más, en eso nosotros como país estamos en la cima de los países de América Latina, con un crecimiento promedio histórico del 5% real, que es envidiable en cualquier parte del mundo. Sin embargo, eso contrasta con el hecho de que si bien estamos a la vanguardia en materia económica, nosotros decimos que estamos en la retaguardia, en la rabiza, vamos a decirlo en términos de pueblo, en los aspectos sociales. Por esa razón dijimos que si bien hay un Estado que ha tenido éxito en lo económico y en lo político, en sentido general de la estabilidad social del país, no es menos cierto que hemos tenido fallas, fracasos, digámoslo así, frustraciones en materia social. Y ponía como ejemplo el hecho de que siendo los primeros en crecimiento en América Latina, sin embargo somos de los últimos en materia del gasto social. Y el gasto social fundamentalmente se mide por lo que se asigna y se logra en materia de educación y en materia de salud y seguridad social, entre otros factores importantes. Ok, entonces, por eso inclusive se ha dicho muchas veces que el modelo de desarrollo en la República Dominicana es excluyente o no se expresa socialmente. Se habla inclusive muchas veces de que así hay un crecimiento de la riqueza, pero hay una mala distribución de esa riqueza, ¿no? Y por eso muchas veces uno puede encontrar que la gente en su vida cotidiana dice, pero yo escucho que el país está creciendo, pero no me llega a mí, yo veo que hay riqueza, pero a mí yo no siento que eso tenga nada que ver conmigo, ¿no? Esa es la queja general de la gente. Sí, entonces usted habla de dos aspectos nucleares. El problema de la asignación de un presupuesto en educación y el otro en salud. ¿Cuál es el presupuesto que se le asigna a ambas secciones y cuál debería ser el idóneo o el ideal, tomando como referencia a aquellos países que han desarrollado su sistema educativo, su sistema de salud, etcétera? Sí. Mira, antes de responderte esa pregunta, déjame precisar lo que tú señalaste anteriormente. Una cosa es el crecimiento de la economía y otra cosa es el desarrollo. Puede haber crecimiento sin mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población. Y cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de un crecimiento que involucra, que es abarcador a una buena parte de la población. Que hay gente, por ejemplo, de la clase baja que va ascendiendo, que la clase media se va fortaleciendo y que por lo tanto el bienestar se derrama en la población en el sentido general. Pero cuando eso no se siente así, o cuando no ocurre así,
de lo que se habla es simplemente de un crecimiento económico, o sea, una cosa que va abundándose, pero que en realidad no llega a la mayoría de la población. Con respecto a la pregunta, nosotros estamos bien en el sentido de que hay una ley que finalmente se logró a base de una gran presión social continua y sistemática de la cual tú participaste, que es el 4% para educación básica, porque la educación superior es otra cosa, ¿no? Sí. Ese es otro capítulo. En ese sentido se logró eso, finalmente. Pero sin embargo, los resultados, aquí volvemos a lo de crecimiento y desarrollo, los resultados todavía no se visualizan ya más de una década después. ¿Por qué? Porque la escolaridad, el grado de aprovechamiento de la enseñanza todavía deja mucho que desear en nuestro país. Y para nadie es un secreto que no tenemos, digamos, los maestros con la calidad, la formación, la dedicación y el compromiso que el país necesita. Si bien es cierto que a esos maestros se les mejoró sustancialmente su nivel de vida, su salario, etcétera, sin embargo, ello no se ha traducido al mismo tiempo en una mejor enseñanza, en una mejor motivación. Y además de eso, sigue habiendo cada año, lamentablemente, periodos donde hay ingobernanza, donde se interrumpe la docencia, la enseñanza, a pesar de que se trata de un servicio público esencial que la Constitución de la República debe garantizar en forma permanente. O sea que en materia de educación los recursos están ahí, lo que hay que aprovecharlo mejor, porque esos recursos deben movilizar a los recursos humanos, elevando la calidad de los maestros y de los directores, para que entre todos, junto con la motivación de los estudiantes, den una mejor calificación de los recursos humanos en la República Dominicana. Y tú sabes que ese es uno de los pilares para el desarrollo económico y social: educación y salud. En cuanto a salud, ahí estamos un poco más retrasados todavía. Por eso es que hablamos de estado fallido. Porque hace tiempo que la Organización Mundial de la Salud estableció que por lo menos debe haber un 6% del Producto Interno Bruto dedicado a la salud. No solo a la enfermedad, sino a la salud. Eso plantea la Organización Mundial de la Salud. Pero además de eso... Perdón, quiere decir, cuando usted hace la aclaración, no solo a la enfermedad, sino que implique políticas preventivas. Exactamente. A eso vamos ahorita, si es posible. Mira, en cuanto a ese aspecto, lo más concreto y lo que me llamó a mí a decir que estamos casi a punto de calificar al Estado como socialmente fallido, es el hecho de que en 2011, algo así, 2012, se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y esa Estrategia Nacional de Desarrollo establece, claro, el pilar de la educación y el pilar de la salud. Y dice que el Estado debe o debió haber ido incrementando progresivamente el gasto público en salud hasta llegar al 5%. Y todavía ni siquiera hemos llegado a la mitad de ese umbral, 12 años después de ese asunto. Eso quiere decir que si bien en educación se han provisto los recursos porque hubo la presión social muy grande, lamentablemente esos recursos todavía no han dado los frutos. Pero en materia de salud estamos más atrasados, porque todavía ni siquiera tenemos la mitad de los recursos previstos en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y además de eso hay que reconocer, y yo vivo escribiendo sobre el asunto, que ese gasto público en salud está muy mal gestionado y que por lo tanto no garantiza un adecuado servicio a la población dominicana. Ok, vamos a hacer una pausa y cuando retornemos vamos a retomar ese punto, ¿no? Perfecto. En breve volvemos. Continuamos en su espacio de Ética TV abordando el tópico de República Dominicana como un Estado socialmente fallido con el doctor Arismendi Díaz, especialista en seguridad social. Doctor, en el segmento anterior usted señalaba
que había un problema con el gasto en el sector salud, un problema de distribución, ¿no? Sí. Entonces, explíquenos por qué usted tiene esa perspectiva. Bueno, en el sector salud, como dije, estamos muy por debajo de la recomendación, no, porque eso fue una ley que se aprobó. La ley que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, una ley que se supone que el Estado debiera cumplir. Y cuando digo el Estado estoy diciendo todos los gobiernos que han transcurrido y los que van a transcurrir en ese sentido. O sea que es insuficiente el gasto. Pero lo más grave es que se está empleando incorrectamente. Porque, por ejemplo, la Ley de Seguridad Social establece que los fondos dedicados a la protección de la población, incluso de la población más pobre y vulnerable, deben entregarse a la Tesorería de la Seguridad Social. La Tesorería de la Seguridad Social, en este caso, traspasarlo al SENASA, que es el Servicio Nacional de Salud, que le sirve a la población más pobre y vulnerable. Y entonces el SENASA pagar a los hospitales y a los centros de salud en función de los servicios prestados. Y eso no se está cumpliendo. Ese es otro elemento que abona el hecho del Estado socialmente fallido, porque es una ley que no se está cumpliendo. Y déjame decirte una cosa, en honor a la verdad, las autoridades cumplen con la parte relativa a el régimen contributivo. Por ejemplo, los ministerios captan los recursos de sus empleados, ponen los recursos que le corresponden y lo pasan a la Tesorería de la Seguridad Social. La Tesorería de la Seguridad Social lo distribuye entre las administradoras de riesgo de salud según la población de esos afiliados que tengan, y esta a su vez le paga a los proveedores de servicios de salud. De modo que ahí no hay problema desde el punto de vista legal y funcional. Donde hay problemas es en el subsidiado, porque ese proceso no se cumple. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El subsidiado es el que no hay el empleado no tiene un no salario. Es empleado. El subsidiado el ciudadano no es un empleado que paga un salario y que de su salario se le debita para la tesorería. Para decirlo de otra manera, el subsidiado es la atención a la población más pobre y vulnerable, a la que no tiene empleo o que tiene empleo muy insustancial, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que si hay un presupuesto, mira, el presupuesto en este momento, para el régimen subsidiado son 260 pesos por persona mensual. Y para el régimen contributivo es 1.683 pesos. Mira la diferencia que hay, 260, 1.683 pesos. ¿Cuál es esa diferencia? Se supone que es el dinero que va a los hospitales. Pero si hay médicos y empleados que no cumplen, que cobran y no trabajan, ese dinero no llega a la población en servicios. Correcto, ¿Me explico? Correcto. ¿Verdad? Eso es número uno. Y número dos, de igual manera, como a los hospitales se les garantiza una asignación anual y mensual fija, no importa que ese hospital sea eficiente o que sea deficiente, entonces tampoco la población se beneficia. Porque aquellos hospitales eficientes, donde acuden más gente a solicitar los servicios, tienen los mismos recursos que los deficientes. Porque hay un igualitarismo. Exactamente. Entonces, en resumen, no solo hacen falta más recursos públicos para atender a la población más pobre y vulnerable, sino además administrarlo y asignarlo mejor, de modo que realmente llegue a la población. Interesante. ¿Qué otros aspectos son deficitarios dentro del área de la salud, en el funcionamiento del sistema de salud en República Dominicana? Bueno, ahí hay muchas cosas deficitarias, porque en materia de salud yo puedo asegurar, y yo fui quien redactó la Ley de Seguridad Social, como tú sabes, que todavía estamos en el 50% del camino, a mitad de camino, como dice la gente corrientemente. ¿Por qué? Porque la Ley de Seguridad Social se basa en materia de salud en dos principios básicos. Uno, la extensión de la cobertura. Heredamos un seguro social, un IDCS, que por cierto hoy cumpliría 76 años de fundado, hoy, con un 7% de la población, nada más. Y ahora estamos en un 97% de la población ya cubierta. En ese sentido hemos avanzado bastante, mucho más que otros países de América Latina, ¿no? Sin embargo, el segundo pilar de ese desarrollo era la transformación del sistema, sobre todo público de salud, para que
aumente la calidad, la oportunidad y la satisfacción de la gente. Y en ese sentido, mi querido amigo, hemos avanzado muy poco. Es un fenómeno parecido al que ocurre en educación, porque durante muchos años teníamos un serio problema de cobertura, de que los chicos pudiesen tener acceso a la escuela. Hemos mejorado en la cobertura, pero seguimos con el problema de la calidad. Exactamente. Pero déjame ponerte un ejemplo, ya que tú dices eso. Mira que hay un paralelismo en el país que es casi único en América Latina. Yo he asesorado a 7 países de América Latina. Aquí en República Dominicana, hablar de hospital es hablar de pobreza. Hablar de clínica supuestamente es hablar de riqueza, de bienestar, de poder, ese tipo. Hablar de escuela es signo de pobreza. Ahí van los pobres, los que no tienen nada. Incluso yo conozco muchas familias muy pobres que hacen un sacrificio enorme para no tener sus hijos en una escuela, perdiendo su tiempo, como dicen ellos. Y hablar de colegio es signo de bueno. Eso te da una idea de que estamos hablando de un Estado socialmente fallido. Porque ¿cómo es posible que en 70 años, 10 periodos gubernamentales después de la caída de Trujillo, 3 partidos políticos más importantes han llegado al poder, todos se han sucedido ya, estamos cerrando el ciclo ahora, y 7 gobernantes diferentes, y sin embargo los problemas de salud, de educación, de tránsito, de seguridad de la gente, siguen siendo lo mismo prácticamente? Entonces eso quiere decir que algo está fallando, que algo no está funcionando. Y eso contrasta lamentablemente con el hecho de que, sin embargo, en la parte económica sí somos muy eficientes. Sí. Entonces eso quiere decir que no hay una voluntad política como para que haya un balance entre el crecimiento económico y el crecimiento social, para que, como tú dijiste ahorita, haya desarrollo económico y social. Aquí lo que hay es un crecimiento económico y prácticamente una vegetación social. Porque yo te voy a decir una cosa, si hacemos un balance, en realidad, en los últimos 40 o 50 años, la educación pública no ha avanzado, muy poco. Y los hospitales públicos no han avanzado suficientemente tampoco, salvo excepciones. Sí. Aquí hay hospitales públicos que funcionan. Son modelos. Igual que escuelas, uno puede. Pero son la excepción, lamentablemente, claro, no la regla. Claro. Entonces lo que la población necesita es la regla, claro, porque son servicios sociales universales. Ese cuadro que usted plantea es muy preocupante, porque eso es el caldo de cultivo de que en un momento determinado surjan o emerjan proyectos populistas autoritarios que digan que las élites no han servido para satisfacer a las masas. Entonces, desde un discurso populista, pues conectan con la gente. Y entonces, así es como tenemos en América Latina ejemplos de proyectos políticos que se impregnan en el Estado, y uno desde una perspectiva racional dice, pero ¿cómo es posible que logren la popularidad o que logren captar emocionalmente con la gente? Pero el meollo de la cuestión está en que la gente durante mucho tiempo se sintió tan excluida que se agarra a cualquier proyecto que les diga, bueno, eso que ellos sienten que de una manera u otra que tiene una base de verdad, ¿no? De que han sido excluidos, de que las élites solo han pensado en su bienestar, pero que realmente cuando se ha hablado de crecimiento económico no ha sido un crecimiento inclusivo, ¿no? Eso que tú estás diciendo lo mide una encuesta que se hace latinoamericana, que dice que cada vez que se hace esa encuesta, cada vez que van pasando los años, la población cree menos en la democracia. Porque le han dicho que este es un sistema democrático y ve que no les resuelve ninguno de sus problemas básicos, y dice, bueno, ¿y por qué yo tengo que estar defendiendo un sistema que no me resuelve mis problemas? A mí no dice la gente, a mí no me importa qué sistema sea siempre y cuando me resuelva mis problemas. Por lo menos yo vea que hay un interés, que hay una posibilidad de progresar. Correcto. Bueno, y eso es muy delicado porque, como tú dices, eso da pie al populismo, a las dictaduras y a la pérdida de la confianza de la gente. Correcto. Vamos a hacer una última pausa y en breve retornamos. Continuamos ese espacio de Ética TV abordando el problema de República Dominicana como Estado socialmente fallido con el doctor Arismendi Díaz. Doctor, un aspecto
fundamental del problema de la seguridad social es el aspecto de la atención primaria. Entonces vamos en este último segmento a abordar ese tópico. La promesa de un sistema que incluyera la cuestión de la atención primaria no es una realidad en República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, el problema en la República Dominicana es que antes de hacer la Ley de Seguridad Social, que fue en el 2001 que se aprobó, habían pasado 4 décadas de privatización progresiva de la medicina. Incluso eso comenzó con el presidente Joaquín Balaguer, y lamentablemente los siguientes gobiernos democráticos no enfrentaron ese problema y por el contrario le dieron larga al asunto y se fue acentuando cada vez más la medicina privada. Y esa medicina privada vive de la enfermedad, hace negocio con la enfermedad. Mientras que la Ley de Seguridad Social lo que propende es hacer un giro de 180 grados y comenzar a privilegiar la salud de la gente, porque el país progresa más con gente saludable, no con gente enferma. Desde luego, sabemos que más tarde o más temprano todos nos vamos a enfermar y todos vamos a morir. Pero lo primero que tiene que hacer la Ley de Seguridad Social, que quiere hacer la ley, es extender los años de vida saludable de la población. Un país es avanzado o atrasado si tú tomas en consideración las causas de muerte. Cuando las causas de muerte son prevenibles, son sencillas, ese país es muy atrasado. Porque eso es un fallo del sistema, un fallo del Estado. Por el contrario, cuando el país va progresando y va consolidando su atención primaria, su servicio de salud en sentido general, entonces ya esas causas de muerte van desapareciendo y van apareciendo entonces las causas de muerte propias de la vejez. Claro. Los problemas cardíacos, los problemas diabéticos, los problemas de trasplante, los cánceres, etcétera, etcétera. Claro. Pero en la República Dominicana hay un sector que lamentablemente está trincherado, digamos, en una cúpula del Colegio Médico Dominicano, que se ha opuesto abiertamente a que se desarrolle en la República Dominicana la atención primaria, cuando la mayoría de esos médicos que se han hecho especialidad en el exterior saben que eso predomina en la gran mayoría de los países. Te voy a poner un ejemplo de mercantilización. El Colegio Médico Dominicano dice que no hay ningún problema en que se establezca la atención primaria de salud para los afiliados al régimen subsidiado. ¿Y por qué? Porque la atención primaria de salud está prohibido en la ley cobrar ningún copago. Pero además de eso, los subsidiados son los más pobres. Entonces ahí no hay negocio, ahí no hay posibilidad de hacer negocio, entonces sí, vamos a hacer la atención primaria. Pero no se puede hacer atención primaria, según el Colegio Médico Dominicano, en el régimen contributivo, que es donde está la gente que está pagando y que puede pagar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero lo peor del caso, y por eso es mi señalamiento lamentable, yo duré semanas reflexionando si escribía ese artículo del Estado socialmente fallido, porque el problema es que independientemente de que la Asociación Médica piense o no piense de esa manera, los estados, los gobiernos tienen la responsabilidad de hacer lo mejor para el país. Y si la Constitución de la ley de la República dice que la obligación es acatar la Constitución y hacer cumplir las leyes, número uno. Si hay una ley de seguridad social que fue consensuada en todo el país, o sea que no solo se aprobó, sino que se aprobó con el apoyo de todo el mundo y con todos los partidos políticos que apoyaron, ¿por qué no se aplica? Yo tengo relaciones con muchos colegas de países internacionales, consultores internacionales, y me echan en cara, pero ¿cómo es posible que tu país, tú me digas que hay una ley que tiene 23 años de aprobada y que sin embargo la atención privada, que está dentro de la ley, que dice que es el primer paso para entrar a la red de servicios de salud, no la aprueban? Te voy a poner otro ejemplo. Aquí hay un régimen contributivo subsidiado que es para los trabajadores informales, para los trabajadores autónomos independientes. Ese régimen tiene 24 años, se han hecho ya 3 estudios que han demostrado que es factible técnica y económicamente, y todavía no se aplica. Entonces, ¿estamos hablando o no estamos hablando de un régimen socialmente fallido? Bueno, doctor, ya se nos acaba el tiempo.
Muchas gracias por habernos acompañado, por darnos esta panorámica, ¿no?, que nos alerta sobre la situación de la seguridad social en República Dominicana, y a ustedes gracias por acompañarnos hasta nuestro próximo de Ética TV. Muchas gracias y muchos éxitos. Gracias.